A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el mejor informe de inteligencia para acabar con la piratería del siglo XVII no lo hubiera escrito un almirante, sino el pirata más buscado? Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque es exactamente lo que tenemos aquí, un manual secreto para un rey, escrito por alguien que conocía el negocio desde adentro. Así, con estas palabras, empieza un manuscrito de 1618. Quien escribe es Sir Henry Mainwaring, un ex capitán pirata que acababa de ser perdonado por el rey Jacobo I de Inglaterra. Y ojo, que esto no era una simple carta, era, según él, una ofrenda de agradecimiento por haberle perdonado la vida, su forma de demostrar que ahora era un hombre leal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Mainwaring no era un académico que estudiaba el tema desde lejos, no, él era el experto. Es como si el hacker más hábil del mundo decidiera escribir un manual de ciberseguridad para el gobierno. Mainwaring conocía cada escondite, cada truco, cada motivación, porque lo había vivido todo en carne propia. Para demostrar que iba en serio, Mainwaring le dice algo al rey. Afirma que incluso antes de que lo perdonaran, se cuidó mucho de no atacar barcos ingleses, y esa decisión, según sus cálculos, le costó más de 100,000 libras de la época, una fortuna. Era su manera de decir, mira, tuve la oportunidad de hacerte mucho daño y no lo hice. Puedes confiar en mí. Bueno, entremos en el meollo del asunto. Mainwaring no se limita a describir a los piratas como lobos solitarios, no. Lo que él destapa es el verdadero problema, una red internacional de puertos y colaboradores que hacía que la piratería no solo existiera, sino que fuera un negocio floreciente. Y lo más increíble es lo fácil que era empezar. Era como una startup del siglo XVII. No necesitabas una gran inversión. Con un puñado de marineros descontentos y un poco de coraje, te lanzabas. Empezaba robando un barquito en un puerto con poca vigilancia, y de ahí ibas escalando. Reclutabas más gente y luego capturabas un barco más grande para mejorar el negocio. Claro, porque una vez que la empresa pirata estaba en marcha, necesitaban bases de operaciones. No se puede vivir en el mar para siempre, ¿verdad? Necesitaban lugares para vender la mercancía, reparar los barcos, comer, y según Mainwaring, uno de los centros neurálgicos para todo esto era la costa berberisca en el norte de África. Pero ojo, no todos los puertos eran iguales. Mainwaring básicamente ofrece una guía de viaje para piratas. Advierte que en Argel hay que tener cuidado, porque los locales a veces traicionan a los ingleses y les roban sus barcos. En cambio, recomienda Túnez. Dice que allí la gente es mejor, más justa, sobre todo con el gobernante de la época, Usuf Di, un lugar mucho más fiable para hacer negocios. Y aquí viene la que quizás sea la revelación más impactante de todo el informe. Cuando uno piensa en piratas ingleses, se imagina el Caribe, tal vez el Mediterráneo. Pero Mainwaring lo deja claro. El verdadero centro de operaciones, el vivero donde todo nacía y crecía, estaba muchísimo más cerca de casa: Irlanda. ¿Y por qué Irlanda? Pues porque lo tenía todo. Puertos escondidos donde el ejército no llegaba, gente dispuesta a comprarles mercancía robada, acceso a comida fresca y, muy importante, a nuevos reclutas. Mainwaring llega a decir que los piratas tenían mejores informantes en Irlanda que la propia Marina del Rey. Y bueno, hasta añade un detalle más humano. Era un buen lugar para el ocio y la compañía. Ok, ya vimos el dónde. Ahora vamos al quién. ¿Por qué un marinero decidía convertirse en pirata? Mainwaring va más allá del típico estereotipo del aventurero y se mete de lleno en la psicología de esta gente. A ver, había una excusa muy común en esa época. Si un pirata era capturado, su defensa casi siempre era: a mí me obligaron, me forzaron a unirme, soy una víctima. Era la coartada perfecta, o eso esperaban, para evitar la horca. Pero Mainwaring, que los dirigió, dice: un momento, eso es puro cuento. Él mismo confiesa que en toda su tripulación casi nadie había sido realmente forzado. La realidad era mucho más astuta. Muchos marineros le pedían en secreto a los piratas que los capturaran. ¿Por qué? Porque así no perdían el sueldo que les debían en su antiguo barco, y de paso, si los atrapaban, tenían una excusa legal perfecta, una jugada maestra. Entonces, si no era por obligación, ¿por qué lo hacían? Bueno, pues resulta que no era tanto por amor a la aventura, sino por pura necesidad económica. La razón número 1, la falta de trabajo. A eso se sumaba que muchos creían que, al final, el rey les acabaría perdonando. Si además le añades que la paga en la marina era malísima y que el riesgo de que te ejecutaran era relativamente bajo, bueno, ser pirata empezaba a parecer una opción casi lógica. Bien, ya tenemos el diagnóstico completo. Un análisis brillante. Pero Mainwaring no se queda ahí. Ahora viene lo mejor,
su plan detallado para acabar con todo el problema de raíz. No se trata solo de cazar barcos, sino de desmantelar todo el sistema. Y su primer punto es contundente, el pilar de toda su estrategia. Le dice al rey que la piratería no se acabará nunca mientras los piratas sigan creyendo que pueden conseguir un perdón. El rey tiene que mostrar una resolución inmutable. En otras palabras, se acabaron las segundas oportunidades. Y aquí viene una idea fascinante, casi contraintuitiva. Uno pensaría que la horca es el mayor castigo posible, ¿no? Pues Mainwaring dice que no. Él explica que los piratas son gente que convive con la muerte todos los días. Es un riesgo que asumen. Lo que de verdad les aterraba era la idea de una larga esclavitud, remando en galeras por el resto de sus vidas. Ese castigo, argumenta, sería un disuasivo mucho más poderoso. Luego está el tema del equipo. Mainwaring es claro. Para cazar piratas no sirven los enormes y lentos buques de guerra de la Marina Real. Se necesita luchar fuego contra fuego. Hay que usar barcos como los de ellos, rápidos, ágiles, que puedan navegar en aguas poco profundas y sobre todo que pasen desapercibidos. Barcos que no griten «soy de la Marina» a kilómetros de distancia. Y llegamos al punto clave de su estrategia militar. Mainwaring usa una analogía genial. Dice que Irlanda es como la madriguera principal de un zorro. De nada sirve perseguir al zorro por todo el campo si siempre puede volver a su escondite. La clave, dice él, es simple: tapona la madriguera. Córtales el acceso a su base principal y el resto será fácil. Y no se queda en la teoría, ¿eh? Su plan para taponar la madriguera es súper práctico. Primero, un bloqueo naval constante con barcos patrullando las costas día y noche. Y segundo, y quizá más importante, mano dura en tierra. Prohibir a cualquier funcionario local que hable o negocie con piratas, bajo pena de muerte. Se acabó la corrupción que les permitía operar con impunidad. Pero al final de todo su análisis técnico y estratégico, Mainwaring nos deja una reflexión final. Una idea que va mucho más allá de los barcos y los cañones del siglo XVII y que nos habla directamente a nosotros, hoy. Es una frase potentísima. Lo que está diciendo, hace ya 400 años, es que la verdadera solución a un problema como el crimen no está solo en endurecer los castigos. La clave está en entender por qué la gente llega a delinquir y evitarlo desde el principio. Y si lo pensamos, su análisis es de una actualidad brutal. Esa advertencia que hizo en 1618, diciendo que la falta de trabajo era el motor de la piratería, es un eco de los debates que tenemos hoy sobre las causas sociales del crimen. La tensión entre prevenir y castigar sigue estando en el centro de todo. Así que, como vemos, esto es mucho más que un informe sobre piratas. Es una clase magistral de estrategia, de psicología y de cómo gobernar, escrita hace 4 siglos. Y lo más increíble es de quién viene, de un pirata perdonado que le está contando a su rey, con todo detalle, cómo funciona el mundo que él acaba de abandonar. Y esa es la pregunta que nos deja flotando el manual de Mainwaring. Una pregunta que un pirata le planteó a un rey hace 4 siglos, y que en muchos sentidos parece que todavía hoy seguimos intentando responder.